horas en punto. Muy buenas tardes con todos nuestros televidentes. Excelente inicio de semana. Hoy tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes, así que preste atención a nuestros titulares de este lunes 27 de enero. En 72 horas se conocerán los resultados del caso sospechoso de coronavirus que se estudia en Ecuador. Así lo anunció la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Mientras en China se endurecen las medidas y restricciones para detener la epidemia de neumonía viral, que ha causado más de 5 decenas de muertos y casi 2.000 contagios. El gobierno nacional trabaja para combatir el contrabando en las fronteras del país. En los últimos días se lograron desarticular bandas dedicadas a este delito. Las autoridades se alistan para el simulacro de tsunami que se desarrollará el próximo 31 de enero en todo el perfil costanero y región insular de Ecuador. En lo internacional, un avión se estrelló en una zona del este de Afganistán controlada por talibanes. Las autoridades trabajan para determinar la compañía a la que pertenecía la aeronave. Y en los deportes, el mundo lamenta y reacciona a la repentina muerte de Kobe Bryant, leyenda del básquetbol estadounidense. Y en 72 horas se conocerá si el caso sospechoso de coronavirus que se estudia en Ecuador se confirma o se descarta. Pese a que el virus no está presente en el país, el Ministerio de Salud prepara 15 hospitales en caso de ser necesario. La noche de este domingo 26 de enero, el Ministerio de Salud informó que estudian un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador. Un ciudadano de 49 años de nacionalidad china que ingresó a Quito el pasado 21 de enero sin síntomas. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable, ya está con alzas térmicas, va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas y el diagnóstico con el que lo tenemos actualmente, según los especialistas, es una neumonía. Se están realizando las pruebas moleculares al paciente y en 72 horas se conocerán los resultados. Por ahora, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, aclara que no existe el virus en el país y se toman otras acciones. Estamos haciendo el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de los contactos. Es a todos los pacientes que estuvieron en el vuelo, que son aproximadamente más de 100 pacientes. Pese a que el virus no se ha confirmado en Ecuador, el Ministerio de Salud ya toma recaudos. Por ello, se alistan 15 hospitales centinelas en el país para atender una posible emergencia. Tenemos ahí los médicos especialistas y tenemos las áreas de aislamiento. Es importante el aislamiento que hay que dársele a aquel paciente que presenta sintomatología. Los hospitales son: en Pichincha, el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, el Hospital Enrique Garcés, el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Vos Andes. En Azuay, el Hospital Vicente Coral Moscoso, mientras que en Chimborazo será el Hospital General Docente de Riobamba. En Guaya son los hospitales Francisco de Casa Bustamante, el Hospital Roberto Gilbert, el Hospital Naval, el Hospital Luis Bernaza y el Hospital de Infectología José Luis Rodríguez. En Azogue será el Hospital Homero Castaniere y en Imbabura el Hospital San Vicente de Paúl. La ministra afirma que están preparados. Tenemos los medicamentos, los insumos necesarios, contamos con los especialistas y contamos con las áreas. Por eso son ciertos hospitales que van a estar atendiendo la contingencia. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2020 es de cerca de 13.000 millones de dólares. En caso de declararse una alerta por coronavirus en Ecuador, se podrían destinar a más recursos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y China endureció las medidas y restricciones para detener la epidemia de neumonía viral que causó ya más de 5 decenas de muertos y casi 2.000 contagios. El coronavirus continúa su rápida expansión por China. La gente está temerosa de que estén en reuniones y si una persona está infectada se vaya a propagar. Yo tomé conciencia y estoy saliendo menos. Las víctimas mortales ya suman 81 y los infectados 1.762. Casi 800 más que 24 horas antes. Por ello, las autoridades que ya habían alertado de que la capacidad de infección del virus se está reforzando, han reconocido que uno de los puntos débiles del control son las extensas áreas rurales.
a las que han regresado millones de emigrantes de zonas urbanas durante los festejos del Año Nuevo Lunar. Las universidades, institutos, colegios y guarderías de todo el país pospondrán la apertura del semestre de primavera hasta nuevo aviso. Las vacaciones del Año Nuevo chino, que debían terminar el 30 de enero, se extenderán hasta el 2 de febrero para limitar el movimiento de la población. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. Hemos traído equipos de protección personal porque escasean mascarillas quirúrgicas, trajes de protección desechables, gafas. Esto mientras el hospital de Huo-Shenzhen ya empezó a construirse en Yuan. Centenares de obreros con excavadoras trabajan a contrarreloj para tener listo el centro de salud el 3 de febrero. De su parte, la Organización Mundial de la Salud estima que el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 10 días. Además, en su informe publicado este lunes, indica que la amenaza del virus es de riesgo alto a nivel internacional y ya no de moderado, admitiendo haber cometido un error de formulación en sus informes anteriores. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En este mismo tema, Estados Unidos, Francia y España son los primeros países en iniciar la repatriación de sus ciudadanos desde la ciudad de China de Wuhan para evitar el contagio del virus. El coronavirus avanza rápidamente y la alerta mundial se intensifica. Varios países europeos incluso analizan la repatriación de sus ciudadanos antes que contraigan el virus, una medida iniciada por Estados Unidos tras confirmar el contagio de 5 personas. No obstante, las relaciones entre China y Estados Unidos no se han visto afectadas, según lo señalado por el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus. Muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero muy vigilados. Hemos ofrecido a China y al presidente Xi cualquier ayuda que sea necesaria. Nuestros expertos son extraordinarios. Francia, que tiene 3 enfermos confirmados y a 800 de sus compatriotas en la ciudad china de Wuhan, también se ha sumado a esta medida. La ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn, explica el plan que aplicará el país. Se asignará un equipo médico para la repatriación. El Ministerio de Sanidad ya lo está reuniendo para evitar que el virus se propague en el territorio nacional. Los repatriados serán controlados por profesionales médicos y permanecerán durante 14 días en un centro. España también tomará medidas similares y repatriará a los ciudadanos que permanecen en Wuhan. La mañana de este lunes, la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González, explicó que están trabajando con el consulado español en Pekín y las autoridades de China para repatriar a la veintena de personas que viajaron a Wuhan por turismo. Hasta el momento hay más de 2.700 casos de coronavirus confirmados y 80 personas han fallecido a causa de él. Aún se espera la respuesta de Japón, Taiwán, Nepal, Tailandia, Vietnam, Singapur y Australia, que son otros de los países donde se han registrado contagios. Coralía Pérez, Medios Públicos. Mientras tanto, la Dirección General de Aviación Civil, a través de un comunicado, informó que cuenta con un plan de contingencia para prevenir cualquier enfermedad epidemiológica que pueda ingresar por los aeropuertos del país. Además, dio a conocer que trabaja de manera coordinada con organismos de salud y de control a nivel nacional e internacional para resguardar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. Ante la amenaza del coronavirus, se ha dispuesto el acceso de equipos de salud y su ubicación en puntos estratégicos de las terminales aéreas para detectar y atender de manera inmediata cualquier caso sospechoso. Ecuador tiene 21 aeropuertos, 4 de ellos internacionales, el de Quito, Guayaquil, Cotopaxi y Manta. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el canciller José Valencia se refirieron al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el nombre de uno de los supuestos fallecidos durante las protestas de octubre de 2019. Los funcionarios hablaron además de la pretendida demanda por uso excesivo de la fuerza por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Rodrigo Chaluiza es el nombre de uno de los supuestos fallecidos en las protestas de octubre, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, de acuerdo a lo que reporta el Ministerio de Gobierno y lo dicho por su titular el 15 de octubre de 2019, se trataría de un nombre repetido o duplicación de información.
pues su muerte no ha sido comprobada. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluiza. A pesar de esto, en el informe del defensor Freddy Carreón se insistió en ese nombre como una víctima mortal en las protestas, algo ahora desmentido a través de un trabajo de los estudiantes de UDLA Channel, a la que, mediante su cuenta de Twitter, se refirió la secretaria de Estado. Unos jóvenes, futuros periodistas, hicieron algo sencillo: buscar al supuesto fallecido en el registro civil. No obstante, la información de la Defensoría del Pueblo fue replicada por los informes de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investigó estos hechos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal virtud, las pretensiones de la CONAIE de presentar una demanda ante la CIDH debe estar atada a las definiciones de la Administración de Justicia en el Ecuador, advierte el canciller. El sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario al sistema nacional, al sistema ecuatoriano, a la Administración de Justicia. Por tanto, una vez que los jueces ecuatorianos que tienen jurisdicción en nuestro país, en nuestro territorio, el territorio nacional, den una paz en juicio, dicten sentencias si es que hubiera, nosotros estamos confiados que, por supuesto, esa tesis de que un uso excesivo de la fuerza no se sostiene en los hechos. Esto a pesar de las críticas planteadas por el analista Mauricio Gándara, quien advierte de una insuficiente articulación del Estado. Porque si uno les lleva y les dicen cómo destruyeron la ciudad de Quito, cómo destruyeron las haciendas aledañas a Quito, si uno presenta cómo le humillaron al presidente de la República, ¿no es cierto?, aquí en la reunión. Entonces, eso podría haber nivelado. Es lo que nos parece a nosotros, que es una impresión poco objetiva, que no considera el contexto terriblemente violento que vivimos entonces, ¿no? Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Vamos a cambiar de tema. 2.000 galones de combustible fueron incautados en las últimas horas en las provincias de Sucumbíos, Morona, Santiago y Carachí. La policía detuvo a 5 personas que son parte de una organización dedicada al tráfico de combustibles. Junto a una vivienda estaba esta bodega clandestina construida de forma precaria, sin las mínimas medidas de seguridad, que ponía en riesgo la vida de los habitantes del sector. Un contingente militar del batallón Giovanni Calles, que pertenece a la Brigada de Selva 19 Napo, la encontraron en la parroquia Pacayacu, en la provincia de Sucumbíos. En estos envases gigantes se almacenaban 830 galones de diésel que no contaban con los permisos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y que se presume iban a cruzar a Colombia. Días antes, en esta misma provincia, en el cantón Xuxufindi, los uniformados detectaron una toma ilegal en la tubería en medio de la selva. Se había construido una piscina de 6 metros de largo para almacenar gasolina blanca que se utiliza para el procesamiento de drogas. En Morona, Santiago, la policía también incautó 1.000 galones que eran transportados en un camión en medio de la noche. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó en su cuenta de Twitter. Así funciona el contrabando, uno de los grandes beneficiarios de los subsidios de combustible en el Ecuador, uno de los ganadores con la violencia de octubre. En Carchi, luego de 10 meses de seguimientos, la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la policía detuvo a 5 personas que integrarían una red de contrabando de combustibles que eran comercializados en Colombia. La modalidad de esta estructura delictiva radica en el tema del hormigueo, conocido como hormigueo. O sea, esto quiere decir que cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El perjuicio al Estado por ese ilícito fue de $600.000, según precisó el presidente de la República. En el operativo Victoria 55 se ejecutaron 6 allanamientos y decomisaron 330 galones de combustible líquido. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y 2.300 millones de dólares destina el gobierno para los subsidios de combustibles en el país. El bajo precio atrae a los contrabandistas que, a pesar de los controles, logran cruzar el diésel y las gasolinas hacia Perú y Colombia. El Código Penal estipula una sanción de 1 a 7 años de cárcel. En lo que va de 2020, 6.021 operaciones de control se han ejecutado en el país para frustrar el cruce de las fronteras de gas de uso doméstico, diésel y otras gasolinas, según el Ministerio de Gobierno. Para evitar que dos cosas, que primero internamente se puedan desviar estos recursos para un consumo que no es el que está el propósito del gobierno, y otro, en el caso de las fronteras,
ámbitos para que sean destinados para actividades ilegales. El gobierno destina al año 2.300 millones de dólares para los subsidios a los combustibles. El 42% de esta cifra va al diésel. 28% se destina con el gas GLP que le conocemos nosotros, cerca de 652 millones. Y el 16% son destinados para combustibles de Extra o Ecopaís. Según el Ministerio de Finanzas, el promedio de consumo por habitante es de 10 galones al mes, pero en las provincias fronterizas como Carchi, Esmeraldas, El Oro, Loja y Zamora es de 14 galones por habitante. La mayor cantidad de combustible se está desviando hacia la hermana República de Perú. El diésel como tal genera una mayor rentabilidad. Llega aproximadamente a $1.47 por cada galón de diésel que se traslada. Las rutas para la fuga de las gasolinas y del diésel son diversas. En varios casos ocurre a través del mecanismo de cuantías domésticas, que son los permisos para la compra de transporte de combustibles en bidones, canecas y tanques, que entrega la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Estos son para pequeñas empresas artesanales, emprendedores, microempresas. Los beneficiarios pueden acceder hasta 1.500 galones por mes. Muchas de las veces la ciudadanía se presta para sacar su cuantía doméstica y lo que realizan es venderle justamente a estas otras personas para que realicen sus actos ilícitos. Otros métodos ilegales son los pinchazos a la tubería de oleoducto y el hormigueo, procedimientos que ponen en riesgo la vida de quienes lo hacen. En repetidas oportunidades hacía de 3 hasta 6 pasos, cargando combustible en diferentes estaciones hacia el lado colombiano. Los contrabandistas también modifican vehículos y motos para que uno de sus tanques tenga el doble o el triple de capacidad. Este negocio clandestino tiene una sanción de 1 a 7 años de cárcel según el Código Integral Penal. Las líneas para denuncias de estos ilícitos son 1-800 delito y 1-800 lo justo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La Policía Nacional incautó 2 toneladas de droga en varios operativos ejecutados por la Dirección Nacional Antinarcóticos en distintas ciudades del país. En total se detuvo a 8 personas y se evitó que los estupefacientes lleguen a Estados Unidos y países de Europa. Con un precio en el Ecuador de $3.700.000 aproximadamente y un precio en los Estados Unidos y en Europa de $285.623.000. Hemos hecho a nivel general 589 casos con 658 detenidos y 5.8 toneladas de droga. Diferenciando los casos de tráfico de consumo interno y tráfico internacional, tenemos que en tráfico de consumo interno son 545 casos con 624 detenidos y 483 kilos de droga. En el tema de tráfico internacional tenemos 40 casos con 29 detenidos y 5.4 toneladas de droga. Y a través de su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que un ciudadano ecuatoriano reportado como desaparecido desde el 8 de octubre de 2016 fue encontrado en Colombia. Se trata de Jesús Sebastián Aguilar, quien, de acuerdo a información proporcionada, se subió a una mula en la carretera y llegó a un lugar desconocido en el vecino país del norte. La localización de Aguilar, después de 3 años de su desaparición, se logró con el apoyo del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Colombiana, Gaula. Ahora le contamos que este lunes rindió su versión libre y voluntaria el asambleísta José Serrano dentro de la investigación previa que existe en su contra por el delito de fraude procesal y falso testimonio. El caso se desprendió en 2019 del expediente de plagio al activista político Fernando Balda, en donde 2 personas, exagentes de inteligencia, fueron sentenciados por dicho secuestro. En ese proceso, uno de los condenados presentó un audio en el que mantenía una conversación con Serrano, entonces el ex entonces presidente de la Asamblea Nacional, y a quien solicitó patrocinio jurídico para defenderse de dicho secuestro. Si se ha requerido que se abra otra investigación sobre este tema, le corresponde ya a la Fiscalía y a la Justicia establecer qué es lo que está sucediendo con este proceso. He rendido mi versión ante la señora fiscal ha sido muy objetiva, muy concreta en lo que
en las preguntas que me he realizado y obviamente yo aspiro que la justicia haga su trabajo. Nunca pudo desvirtuar el hecho de que se reunió con Raúl Chicaiza, tampoco ha desmentido el origen del audio. Entonces, reitero, o sea, aquí solo lo único que bastaría es la pericia del cotejamiento de voz. Y este fin de semana, Ecuador conmemoró 25 años de la victoria en el conflicto armado del CENEPA con una ceremonia militar. Autoridades de las Fuerzas Armadas recordaron que solo la unidad del pueblo permitió lograr la anhelada paz con el Perú, que se firmó 3 años después del conflicto. Fue una ceremonia simbólica y representativa. El estadio de la Escuela Militar Eloy Alfaro abrió sus puertas para, junto a la ciudadanía, conmemorar esta gesta histórica que terminó con la obtención de la paz. La guerra del CENEPA ganada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas marcó una nueva etapa para el país. De estas jornadas bélicas han transcurrido 25 años. Que el respeto a una institución no solo se basa en las normas vigentes, sino que está construido sobre las historias como la que estamos contando hoy, que nos muestran el sacrificio y nos obligan a sentirnos orgullosos. Fueron días duros, dolorosos, pero que también dejaron un Ecuador unido, donde una carta que llegaba a los destacamentos para recordar ese respaldo era el mejor aliciente. Y en donde las nuevas generaciones tendrán su ejemplo valeroso y honrado. Gente que no era orgánica de la unidad y que por patriotismo y que con su corazón de ecuatorianos fueron a participar conmigo en el CENEPA. Varios de los combatientes estuvieron en el evento desfilando y acompañando a los heraldos que representaron a aquellos soldados que en primera línea ofrendaron su vida. Nos entregamos irrestrictamente al desarrollo de la patria. Los comunicadores que informaron al país durante esos 33 días de conflicto también fueron reconocidos en una tarea por demás complicada dentro de una guerra y en tiempos donde la tecnología no era una aliada. Tuve el honor y el orgullo de entonar el himno nacional a orillas del río Tiwins. Así se conmemoró 25 años de esta gesta, la cual ya es parte de la historia que se enseña en las escuelas y que también será reconocida a través de un espacio físico. La Plaza de los Héroes Nacionales será construida en Quito para que nadie olvide a quienes nos devolvieron la paz. Alex Llanos, Medios Públicos. 13:22 y es momento de realizar una pausa comercial aquí en Telediario, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Telediario_S, también en Twitter como @telediarios y también puede seguir en vivo la transmisión de este noticiero en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información. Y estamos de regreso con más información nacional. Mejorar el servicio de garantías penitenciarias y reducir el número de audiencias fallidas es el objetivo del convenio entre el Consejo de la Judicatura y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. En el país existe un promedio de 40.000 personas privadas de la libertad. De esa cantidad, el 40% se encuentra en prisión preventiva. De ahí que el convenio firmado por los representantes del Consejo de la Judicatura y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores busca mejorar los resultados de audiencias fallidas. Incorporar los medios telemáticos para eliminar esta importante problemática de audiencias fallidas en casos y en procesos de las personas privadas de libertad y adolescentes infractores. Tomando en cuenta que la logística en seguridad, vehículos, conductores y demás detalles que se implementan para el traslado de detenidos no es menor, sobre todo para las provincias de Pichincha y Guayas. Fundamentalmente en Quito hacemos casi 60 audiencias diarias. Para esto necesitamos todo un sistema de seguridad primero, tanto de agentes de seguridad penitenciaria, de Policía Nacional en muchísimos de los casos cuando los análisis de riesgo así lo determinan, y también necesitamos un número de vehículos y de conductores similar. Al tiempo que se espera ahorrar unos $200 a $250.000 anuales al ya no realizar estos traslados y aumentar la efectividad, como ya ocurrió en 2019,
con la implementación de audiencias mediante videoconferencias. Se han realizado en el 2019 alrededor de 11.145 audiencias a través de videoconferencia. Pues en 2017 hubo 98 audiencias fallidas, se redujo a 52 en 2018 y en 2019 a 38, con lo cual la presidenta de la Judicatura recordó que el mejoramiento de este trabajo debe repercutir en el resultado de los fallos, aunque esa instancia es prerrogativa exclusiva de los jueces. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El Servicio Nacional de Contratación Pública presentó los datos de su trabajo durante 2019. El organismo detalló que en total fueron 6.066 millones de dólares los utilizados, valor menor con respecto al año previo. La directora del CERCOP, Silvana Vallejo, explicó los resultados obtenidos de la contratación pública durante el año anterior. Es cómo fue cambiando la historia en lo que es la contratación de seguros. Vemos que aquí en seguros se produjo en el 2019 como resultado de la mayor competencia 17.4 millones. Esto significó un incremento de 133% comparado con el año anterior. Como ven, la repartición del PAI o la participación del PAI no está concentrada en una sola empresa, ahora participan más empresas, entre públicas y privadas. Y como ven, mientras más participe, más ahorro se genera. En los datos, una cosa muy interesante que yo lo he repetido y que se sigue generando es que cuando yo tengo un solo proveedor, pues normalmente se da un precio de mercado, un precio de monopolio. Pero si yo tengo dos participantes, yo puedo obtener como Estado hasta un 20% de ahorro. Pero si tengo de 3 en adelante, se han generado incluso ahorros del 50%. Por eso nos interesa la participación. El canciller José Valencia destacó los acercamientos que mantuvo el presidente Lenín Moreno con los representantes de los organismos multilaterales y de empresas privadas durante el Foro Mundial de Davos, Suiza, para mostrar las oportunidades de inversión del Ecuador. Sin embargo, desde el Colegio de Economistas de Pichincha advierten que esta labor debe ser acompañada por cambios en la legislación de nuestro país. Pero bueno, después de esta información queremos informarles que en este momento vamos a dar paso a nuestro compañero Santiago Tello, quien se encuentra en este momento exactamente en la Dirección Zonal de Salud en el norte de la capital para informarnos qué dicen las autoridades respecto al sospechoso caso de coronavirus en nuestro país. Buenas tardes, te escuchamos, Santiago. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes, así es, nos encontramos en la Coordinación de Zonal de Salud 9, donde en pocos minutos más las autoridades brindarán un informe respecto a la salud del ciudadano de China que llegó al país el 21 de enero y que presenta afectaciones respiratorias. Las autoridades van a descartar un posible caso de coronavirus. Escuchemos lo que dice precisamente Alfredo Olmedo, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Un paciente que procede de China, de 49 años, que ingresó al país el 21 de enero a horas de la tarde. ¿Sí? Este paciente ingresa asintomático, es decir, sin signos ni síntomas. Posterior a eso, el paciente se traslada a la residencia en donde pernoctó una noche. El día siguiente, este paciente en su domicilio presenta signos y síntomas como tos seca, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Inmediatamente este paciente, en las horas de la noche y madrugada del día 23, acude a una casa de salud acá en la ciudad de Quito, en donde es ingresado por la emergencia y se inicia con todo el protocolo de vigilancia epidemiológica. Sospecha del paciente, es aislado inmediatamente, se toman las muestras adecuadas según lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y los lineamientos de vigilancia para virus respiratorios, ¿sí? En este caso se hace todo el panel de virus respiratorio de este paciente. Sale negativo, como lo hemos dicho en algunas entrevistas, que primero hay que descartar casos de virus respiratorios. Salen negativo para estos virus respiratorios y con el antecedente de viaje
de este paciente, se inicia la sospecha aún más fuerte por coronavirus, ¿sí? Es ahí que se hace el respectivo notificación a la Organización Panamericana de la Salud y bueno, hasta el día de hoy la información que les podemos brindar. El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento con el tratamiento médico correspondiente. Esto es lo que acaba de manifestar la autoridad de salud. No hay certeza. Un ratito, por favor. Sí. Ciudadano de nacionalidad china. Estamos escuchando precisamente a Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica, quien acaba de descartar que en el país exista un caso de coronavirus. Vamos a escuchar ahora también a Santiago Tarapuez, director nacional de gestión de riesgos, precisamente para hablar sobre las acciones que se realizan en el país para evitar que el coronavirus ingrese. Escuchemos. Conocido el caso, lo que procede y cómo se encuentra establecido en los procedimientos y en los planes que hemos desarrollado y diseñado con las otras instituciones, se procedió a solicitar el listado de los viajeros que venían compartiendo la aeronave con el ciudadano, los cuales ya hemos obtenido esa información y por supuesto estamos desarrollando el respectivo seguimiento y lo que técnicamente denominamos como cerco epidemiológico. Esto con la finalidad de observar si alguno de los de las personas que acompañaron en el vuelo puedan desarrollar sintomatología en el transcurso de los siguientes días. Por supuesto, esto tiene también una articulación muy cercana con el personal de migración, puesto que ustedes comprenderán que de la nómina que viene de pasajeros pasa a migración. Migración nos puede proporcionar datos de dónde están los individuos, la actividad que están realizando, etcétera. Adicionalmente a los dos contactos más cercanos del paciente, que son su acompañante y la persona que le recibió acá, que hasta el día de hoy no han presentado ningún tipo de sintomatología. Como lo mencionó Alfredo, estamos desarrollando los procedimientos que se han establecido y que más allá de la sospecha de este paciente o la presencia de este caso, nosotros hemos venido fomentando en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, que es lo que se estila para este tipo de eventos y que precisamente es el instrumento en el cual nosotros nos basamos para poder desarrollar las capacidades como país para responder precisamente a este tipo de emergencias. Esta mañana el jefe de neumología del Hospital Luis Espejo informaba de la situación del paciente que estaba ya bajo observación. Indicaba que de alguna forma se había agravado su situación de salud en las últimas horas. En este momento, ¿cuál es la situación del ciudadano? Bien, bueno, primeramente por respeto a la confidencialidad y respeto al paciente, no estamos dando las declaraciones del estado de salud del paciente ni en qué casa de salud se encuentra, por respeto a la confidencialidad, y espero que eso ustedes también lo sepan comprender y a la ciudadanía en general. Lo que sí es importante mencionar es que las medidas de prevención y control se llevaron acorde a los lineamientos recomendados y los que hacemos rutinariamente en el país y recomendados por la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros como ente rector y con responsabilidad hemos comunicado este caso. ¿Sí? Es un caso que se ha descartado todos los virus respiratorios y por lo tanto inicia la sospecha de este nuevo virus que está circulando ya en algunos países del mundo y no solo de China. ¿Sí? Tomando en cuenta algo muy importante, que este paciente viene de una localidad que no es la inicial del brote, Wuhan. Es una localidad que se denomina Fujian, ¿sí? Y solo con el hecho de que haya venido de China, ¿sí? Haya hecho todas las escalas que hizo, vino por Hong Kong, Madrid, un vuelo directo a Madrid a Ecuador, y con la sintomatología
más lo que siempre les comentamos, negativo para todos los virus respiratorios, se inicia con esta sospecha. Sin embargo, como les mencionaba, las acciones de prevención y control son realizadas no solo con este caso, con todos los casos respiratorios, ¿sí? Las acciones en los puntos de entrada, llevan a la vigilancia epidemiológica. Tenemos personal de vigilancia epidemiológica activos que hacen la búsqueda de posibles casos sospechosos, ¿sí? Recordarles que este paciente entró asintomático, ¿sí? Asintomático, sin ningún signo o síntoma de tener alguna enfermedad aparente, ¿sí? Por favor, para realizar las preguntas necesitamos el nombre, el medio de comunicación y la pregunta muy puntual, por favor. Responsablemente, como usted dice, no se puede descartar el virus al ciudadano chino, el coronavirus al ciudadano chino. Se están haciendo todos los exámenes para poder descartar o confirmar la presencia del virus. A ver, por favor, un momentito, por favor. A ver, ¿se cuentan con las herramientas o con los equipos para hacer los exámenes sobre este caso, sobre este virus? ¿Ecuador cuenta con este tipo de diagnóstico? Ya, a ver, es un virus nuevo, ¿sí? Es un virus nuevo, por lo tanto, el prever, el tener reactivos para diagnosticar virus nuevos, eso no lo hace nadie. Como es un virus nuevo, los reactivos son realizados a base de este virus nuevo. La región no cuenta con reactivos para identificar estos virus nuevos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Nuestro laboratorio supranacional, en este caso, es el CS de Atlanta. Las muestras son enviadas al CS de Atlanta y ellos nos dan la respuesta. Sin embargo, los reactivos están siendo adquiridos por el país, llegarán en los próximos días para nosotros poder continuar con el diagnóstico por laboratorio ya con la capacidad instalada. Nosotros contamos con todos los equipos necesarios para hacer la técnica. Es una técnica molecular por detección de PCR, ¿sí? E incluso, ¿qué es lo que dicta la norma o el protocolo de laboratorio para ese tipo de eventos? Cuando tenemos un primer caso, obligatoriamente la muestra tiene que viajar al CDC de Atlanta, en donde tiene que confirmarse o descartarse. Eso es lo que se hace en todos los eventos de esta magnitud. ¿Medios públicos? Buenas tardes, Santiago Tello de Ecuador TV. Doctor, si nos podría confirmar en qué tiempo ya tendríamos una respuesta sobre esos análisis, y también si se le han hecho estudios a sus familiares de este ciudadano de China, y también a cuántas personas más que estaban en el avión que lo acompañaban se les está haciendo estas observaciones. Bien, a partir de la entrega de la muestra, aproximadamente se demoran 72 horas en poder tener un resultado que nos lo podrá decir el CS de Atlanta. En cuanto a los contactos directos, como ya lo explicó el director de gestión de riesgos, los únicos contactos directos del paciente son dos: el acompañante que vino con él en el avión y la persona que lo recibió acá para hospedarse, ¿sí? Son los dos contactos que actualmente están asintomáticos, cumplen con las medidas de respiratorias, con una mascarilla que es lo recomendable, y por hasta el momento lo estamos monitoreando para ver si es que tienen algún cambio en signos o síntomas en los pacientes. Por favor, solamente una aclaración para los medios de comunicación. Esta es la coordinación zonal 9, no la coordinación 8, como está saliendo en medios de comunicación. Bueno, escuchábamos precisamente a las autoridades del Ministerio de Salud, Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, quien ha descartado la presencia del coronavirus en Ecuador. Lo que ha mencionado es que se le están haciendo estudios a un ciudadano de China que provino de Hong Kong el 21 de enero y que precisamente él se encuentra hospitalizado en el Eugenio Espejo, y en 72 horas se podrá conocer si es que tiene o no el virus que proviene de China. Sin embargo, las autoridades han aclarado que la ciudadanía debe estar en calma, y bueno, tampoco se ha mencionado que otros ciudadanos que estuvieron en contacto con el ciudadano chino posee algunos síntomas como fiebre o algún tipo de enfermedad respiratoria. Ese es el informe que les tenemos a esta hora. Continuamos con ustedes, compañeros en estudios.
Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por tu reporte. Reiteramos esta información. Autoridades de la Dirección Zonal número 9 de Salud informaron que todavía se encuentra en investigación para poder determinar si confirman o descartan un posible caso de coronavirus en nuestro país. Con esta información nosotros nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más información aquí en su telediario. Continuamos con más noticias. En los últimos días en redes sociales se difundieron varias noticias conocidas como fake news para deslegitimar las acciones del gobierno. Veamos más. Se trata de información que parece real pero no lo es y que se difunde masivamente en redes sociales con un objetivo claro, explicó José Rivera, asesor de nuevas tecnologías. Trata también de posicionar ciertos información negativa respecto de políticos, respecto de la percepción que puede existir, respecto también del trabajo que está haciendo un gobierno. Criterio con el que coincide María Fernanda Novoa, decana de la Escuela de Prospectiva del IAEN, quien añadió que el enfoque es confundir, principalmente al estar cercano a un escenario electoral en Ecuador. Cuando hablamos de fake news hacemos una construcción semántica, una construcción de lenguajes, símbolos y signos que sirven para hacer creer que hay un sentido de verdad detrás de lo que se dice, cuando en realidad el dispositivo que se está utilizando es un dispositivo de juegos del poder, de intereses de unos para sobreponer a otros. Rivera indicó que las noticias falsas muchas veces terminan mutiladas o se presentan extractos de hechos con la finalidad de manipular y posicionar un mensaje. Hay muchísimos hashtags que van y que atacan directamente al gobierno. Existe una estructura montada para apoyar estos hashtags. El expresidente está justamente a la cabeza de esto, puesto que tiene un nivel de amplificación bastante fuerte, y eso hace que obviamente esta información que puede estar de alguna forma afectando al gobierno sea más distribuida, más posicionada. Durante los últimos días, por ejemplo, se registró información descontextualizada sobre actividades del vicepresidente Otto Sonnenholzner, así como sobre supuestos casos de personas infectadas con el denominado coronavirus. Para Novoa, la influencia que existe desde el anterior gobierno aún es visible en redes sociales. Durante el régimen de Rafael Correa había un aparataje nunca visto en la historia de nuestro país, una maquinaria bien pensada para ideologizar, para mantener maniobrada la subjetividad y la forma de pensar de los actores, el resto de actores. Y ahora, en el gobierno actual, la función que cumple el señor Correa mediante este tipo de informaciones y de contrapesos, etcétera, es solamente generar desestabilización. Tanto Novoa como Rivera resaltaron la importancia de remitirse a fuentes oficiales y contrastar la información que se difunde en redes sociales. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en el desarrollo de las noticias del mundo le contamos que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, pidió la renuncia a todos sus ministros para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática, según un comunicado de la Secretaría de la Presidencia. La mandataria considera usual que en vísperas de la inscripción de los candidatos a las elecciones generales del próximo 3 de mayo se produzcan ajustes en el equipo de trabajo en el órgano ejecutivo. Los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias en Perú señalan al Partido Acción Popular como el virtual ganador al obtener 10.1% de votos escrutados, mientras que el fujimorista Espera Popular se desploma hasta el 6º lugar. Tras una jornada electoral intensa de elecciones 2020, los partidos políticos que tuvieron más votos por parte de los peruanos y que tendrán mayor representación en el nuevo Congreso de la República son Acción Popular con el 10% y Alianza para el Progreso con el 8%. Estos comicios significaron la caída del partido fujimorista Fuerza Popular al perder la mayoría parlamentaria y obtener menos de 20 legisladores. Además de la caída del fujimorismo en el Congreso, los resultados preliminares muestran la derrota electoral del Partido Socialdemócrata APRA, que al no obtener al menos el 5% perdería su inscripción partidaria y quedaría fuera del Congreso. Perú asistió a unos comicios extraordinarios porque por primera vez eran solo para elegir al Congreso.
Está previsto que el nuevo Congreso se instale en marzo y estará en funciones hasta julio de 2021. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. 7 personas están desaparecidas luego de que un incendio consumiera 35 barcos estacionados en Jackson Country Park, sobre el río Tennessee en Alabama, Estados Unidos. Las autoridades locales confirmaron la muerte de algunas personas sin especificar el número. Además, indicaron que es difícil buscar a las víctimas porque los escombros del muelle cayeron encima de los botes y algunos de ellos se desplazaron río abajo. Y un avión se estrelló en una zona del este de Afganistán controlada por los talibanes. No hay sobrevivientes en este accidente y las autoridades trabajan para determinar con exactitud a qué compañía pertenecía la aeronave. Un avión se estrelló en Afganistán en la provincia de Ghazni, en la zona oriental del país, una región controlada por los talibanes y situada a 100 kilómetros al suroeste de la capital afgana. Las circunstancias del siniestro y la cifra de víctimas todavía se desconocen. La Autoridad de la Aviación Civil afgana ha informado de que no se trata de un avión comercial. Mientras tanto, 3 funcionarios del gobierno afgano informaron en un primer momento que la aeronave pertenecía a la aerolínea estatal Ariana. Sin embargo, la compañía lo desmintió en un comunicado en la red social Facebook, al asegurar que todos sus vuelos operan con normalidad. El avión se incendió después del accidente y el logotipo y el nombre del avión no se puede leer. El número de muertos podría ser de decenas, ha asegurado el portavoz del gobernador de Ghazni. El último accidente de relevancia de un avión de pasajeros en Afganistán se produjo en el año 2010, cuando murieron 43 personas a bordo del aparato de la aerolínea local Pamir Airways, que se estrelló en el norte de Afganistán debido al mal tiempo. Carla Arsentales, Medios Públicos. La ampliación de esta noticia usted la tendrá a las 17:30 en Telediario Internacional. A las 18 horas tenemos nuestro microinformativo y a las 20 horas más noticias en Telediario Estelar. Buenas tardes con todos.